Relato digital de las prácticas realizadas en la institución educativa El Sendero. Desde el inicio del año 2020, donde se llevaron a cabo la práctica 1, principalmente se optó por realizar la práctica en la institución educativa Liceo Alejandro de Humboldt. De ahí el rector de la institución nos sugirió pues continuar con nuestra práctica de observación en la escuela El Sendero, la cual está ubicada a 2 kilómetros en la vía Coconuco. Al llegar a la institución pudimos darnos cuenta que era una institución educativa pequeña, que era una institución que tenía 2 aulas de clase. En cada aula un docente que manejaba 3 grados cada uno. En el aula de transición donde íbamos a estar realizando la práctica, la docente manejaba transición primero y segundo. De esta manera llegamos a la institución, nos abrieron las puertas, nos facilitaron, la profesora Victoria nos facilitó pues el poder estar en observación con los niños y iniciamos nuestra formulación o nuestra identificación de problemáticas para la, la implementación del proyecto de acción pedagógica a llevar a cabo. Eh, Dentro de esta participaron 6 niños que eran pues los que estaban dentro de la institución educativa y con quienes pudimos hacer la observación. Durante la primera semana eh, se nos facilitó todo por parte de la docente titular para poder compartir con los niños, para podernos ganar la confianza de ellos y poder empezar a llegar a ellos desde la confianza, para lo cual se llevaron a cabo algunas actividades con ellos en lo que tenía que ver con cuentos, algunas preguntas sobre la importancia de la responsabilidad. De igual manera se nos permitió estar dentro del aula de clases, compartir con los niños, como esta primera experiencia donde llegábamos pues sin tener antes una experiencia similar. eh, Fue una experiencia muy agradable, teniendo en cuenta que por primera vez llegábamos al aula de clases. De igual manera pudimos observar cómo se daba una clase, pudimos observar el comportamiento de los niños, eh, sus vivencias, todas las cosas que en ese momento ellos le contaban a uno, la forma en cómo ellos sin ningún reparo nos iban contando sobre su vida, sobre las cosas que les preocupaban, sobre sus problemas y poco a poco nos fueron brindando esta confianza. Después de la primera semana que estuvimos en la institución educativa, pudimos darnos cuenta que existían algunas problemáticas, principalmente en torno al área lógico-matemática. Por ende, se propiciaron pues actividades para poder ayudar a los niños a mejorar en todo lo que tenía que ver con los números, más que todo porque la mayoría de los niños no interiorizaban bien este conocimiento y algunos de ellos confundían los números, no los representaban de la manera correcta. Después de la primera semana, eh, llegó todo lo que tuvo que ver con la pandemia del COVID-19, lo cual dificultó bastante la llegada de nosotros como practicantes a la institución educativa. Eh, ya los padres de familia no nos permitieron estar más en contacto con los niños. Esto pasó durante un largo tiempo. Tratamos de buscar pues posibilidades para llegar a los niños por medio de diferentes acciones. Se planteó el poder dar clases de manera virtual,
pero teniendo en cuenta que es una zona rural y que la mayoría de los padres pues eh, son de escasos recursos, se era un poco complicado poder que ellos accedieran pues al internet o a comprar un celular o a estar haciendo una recarga porque pues era un dinero que a ellos les iba a hacer falta. Entonces por este motivo durante el primer semestre eh, se dejó eh, este espacio libre para los niños, teniendo en cuenta de que no pudimos llegar a ellos. De igual manera, los padres de familia no asistieron en algunas ocasiones que la docente quiso llevar unas guías, pues todo por medio de la pandemia. Durante la práctica 2 ya estuvimos más cerca de los niños, implementamos algunas acciones para llegar a los niños por medio de todo lo que tenía que ver con actividades, por medio de plantillas. eh, de igual manera también se presentaban algunos inconvenientes para poder diligenciar las plantillas por parte de los niños, teniendo en cuenta que se vive o se observa un nivel de analfabetismo en algunos padres de familia, manifestados por ellos mismos, donde nos contaban pues que no podían en ocasiones ayudarle a sus hijos a realizar las tareas porque no contaban pues con unos conocimientos previos para poder hacerlo y que pues esto les preocupaba bastante. De igual manera se hicieron llegar las plantillas a la a los padres de familia y se trabajó en ese espacio de esa manera, teniendo en cuenta de que no podíamos asistir a encuentros con los niños por la pandemia. Durante la práctica 3 ya se nos permitió acercarnos a los niños, se nos permitió llegar a ellos una vez por semana, en ocasiones una vez cada 15 días, dependiendo de la disponibilidad de tiempo de los padres de familia. Eh, de esta manera pudimos seguir construyendo nuestro proyecto de acción pedagógica, enfocándonos siempre en el área lógico-matemática. Desde la llegada a la institución educativa pudimos observar eh, cómo en las visitas a las casas los niños aún persistían con sus problemas en todo lo que tenía que ver con los números. Se sentían muchas veces como frustrados aquellos niños que no tenían pues la explicación adecuada en sus casas. Planteamos actividades, se formularon actividades por medio del juego, las cuales fueron llevadas a la casa de cada uno de los niños durante las visitas, donde pues aprendíamos de ellos y les ayudamos a ellos a interiorizar estos aprendizajes tan importantes. De esta manera, pues fue muy significativo para nosotros como docentes en formación el poder eh, generar diferentes acciones pedagógicas para llegar a los niños, teniendo en cuenta que la pandemia nos enseñó que la educación se puede llevar a cabo de diferentes maneras, teniendo en cuenta pues que los recursos eh, están dados desde la práctica 3. eh, Pudimos mirar cómo los niños aprendían los números en las visitas que llegábamos. Esto nos llevó a generar diferentes alternativas con ellos, a preguntarles a los niños cómo se sentían, qué querían jugar, qué les gustaba, saber sus gustos y todo esto. De igual manera, pudimos aprender de los niños, aprender de que la mayoría de ellos estaban ya pues cansados de lo que tenía que ver con la pandemia y querían regresar a sus clases. En la actualidad, en la práctica 4, nos encontramos en la institución educativa, ya trabajando con los niños, formulando diferentes actividades para lograr
su apropiación en cuanto al área de matemáticas, teniendo en cuenta que pues ya se ha avanzado bastante, ya la mayoría de los niños ya reconocen los números, han avanzado en lo que tiene que ver con el conteo y ya se están pasando a otros temas como es la suma y la resta. Eh, ya dentro de la institución se llevan las clases presenciales, se están llevando a cabo diferentes actividades que han podido ser parte de esta presencialidad. Pudimos con ellos celebrar los cumpleaños de los niños que habían cumplido durante todo el año. Una bonita actividad, se celebraron los cumpleaños de la docente titular, realizamos actividades con ellos donde hicimos repaso de los números para ayudar a una de las niñas que aún tiene la dificultad y estuvimos en el salón trabajando con ellos mediante diferentes acciones. Ya del ámbito educativo también les celebramos todo lo que tiene que ver con el Día de los Niños, realizamos unas decoraciones en la institución referente a Halloween, se les formuló a la profesora, pues se les pidió el permiso para realizar con los niños actividades donde se les llevó un recreacionista, se les gestionó para darles algunos refrigerios y que los niños tuvieran un espacio agradable dentro de la institución en el Día de los Niños. Teniendo en cuenta lo anterior, pudimos aprender de los niños y de sus vivencias. Ahora, dentro de las acciones llevadas a cabo por medio del juego en el área lógico-matemática, pudimos aprender que los niños se expresan de diferentes maneras. De igual manera, los padres de familia y la docente nos han manifestado que los niños sí han aprendido con las actividades llevadas a cabo desde la práctica 3 y que actualmente está en la práctica 2, donde podemos realizar actividades y están realizando actividades por medio de en grupos, actividades donde los niños interactúan, aprenden de ellos mismos, donde se apoyan en la realización de las actividades y donde todos aprendemos de todos.